Bien, amados hermanos, vamos a comenzar la clase de hoy, ¿cierto? Es la homilética, predicación expositiva, y hoy día vamos a terminar de ver el tema de la oración del bosquejo, y otro tema espero que terminemos, lo terminemos. El objetivo de aprendizaje de hoy día, lamento no haberlo corregido, les envié el anterior, pero este es el objetivo de aprendizaje de hoy día. Al finalizar la clase de hoy, amados estudiantes, ustedes creo que serán capaces de crear un bosquejo efectivo para un trabajo escrito o proyecto, identificando y organizando los puntos principales y sus temas de manera lógica y coherente, utilizando técnicas de planificación y estructura que faciliten el desarrollo del contenido de esa porción escritural, ¿cierto?, que Dios le va a entregar a usted. Este objetivo de aprendizaje abarca dos cosas elementales que yo puedo desprender para el día de hoy. Primero, la creación de un bosquejo efectivo, enfocándonos entonces en la habilidad de estructuras ideales, y las vamos a ir viendo. Y número dos, identificación y organización de los puntos principales y subtemas para ese bosquejo. ¿Para qué? Para asegurar el contenido que de tal manera que ustedes puedan presentar de manera mucho más clara y más ordenada la idea, ¿cierto? O el tiempo que ustedes dedicaron a estudiar. No sacamos nada, amados hermanos, de estudiar, de quizás sabernos toda la estructura, toda la parte exegética del pasaje que a ustedes les correspondió, ¿cierto? Por ejemplo, la idea, estudiar el contexto histórico, los contextos anteriores, los contextos siguientes, el contexto del capítulo. No sacamos nada con explicarle el significado de la teología, ¿cierto?, que está impresa, o el problema teológico que había, por qué el profeta escribió, por qué Pablo, los apóstoles escribieron, o utilizar, ¿cierto?, de manera correcta los verbos que están establecidos ahí, los modos, los tiempos, ¿cierto? Si eso no lo organizamos, como dice el objetivo, si no identificamos nuestro sermón, si no lo organizamos en puntos, si no hacemos las divisiones correctas, si no aplicamos o no buscamos la introducción correcta, de nada servirá que hayamos estudiado si no hemos hecho el trabajo, la segunda parte del trabajo antes de subirnos al púlpito, que es bosquejar. Y eso es lo que vamos a intentar ver el día de hoy. Respecto a la clase pasada, perdón, el contenido de hoy día, no vamos a hablar mucho de la clase pasada para utilizar más tiempo con las tareas que tienen algunos de ustedes. Entonces hoy día vamos a ver la elaboración del bosquejo, la introducción, la ilustración, la aplicación y la conclusión. ¿Ya? Tipo de sermón y sermón expositivo que lo vamos a ver al final. Este es el resumen de la clase pasada, que fue la elaboración del sermón, perdón, dentro de la elaboración del bosquejo, nosotros vimos la parte exegética, cómo estudiar. Hicimos algunos ejemplos la semana pasada, ¿cierto? Ustedes presentaron trabajo, ténganlo por seguro que están todos los trabajos muy buenos, algunos excelentes trabajos, ¿cierto? Y lo que más me gustó es que me preguntaron mucho y eso enriquece no tan solo a usted, me enriquece a mí. Y para la tarea de hoy día, ¿cierto? Que era hacer una exégesis de Romanos, del verso 1 al 11, y además también a algunos les tocó los verbos, a algunos les tocó la idea central. Me preguntaron mucho y eso no en ningún caso me molesta, así que pregunten nomás. Yo siempre les digo, amo los preguntones porque yo lo fui en su minuto. Y a veces, lamentablemente, no tenía una respuesta lógica, no tenía una respuesta y me decían cualquier clase de pescado, me decía, ¿cierto? Y no entendía lo que en ese minuto yo quería saber, ¿m? Que era una posible interpretación de algo y no había, ¿cierto?, alguien que me corrigiera o alguien que me instruyera. El Señor de a poco fue dirigiendo mi vida hacia muy buenos maestros, el pastor David Machea, pastor Miguel Núñez, perdón, el pastor Miguel Mondaca, que ya partió a la presencia del Señor, y me fui nutriendo de a poco. Por eso yo amo los preguntones. Pregunte nomás todo lo que quiera. Entonces,
Esto fue el resumen de la clase pasada. Simplemente hicimos trabajos, el trabajo, analizamos de dónde obtener, ¿cierto?, el contexto histórico, el contexto cultural, el por qué sirve toda esta información, porque la única forma de que nosotros podamos llevar toda ese caudal de información, ¿para qué sirve? Legítimo que usted se pregunta, bueno, Alejandro, entonces, ¿para qué sirve todo lo que hemos estudiado? Bueno, usted tiene que sumergirse, hacer el trabajo de navegar. ¿A dónde? Al pasado. Usted tiene que ir al pasado al estudiar el texto que usted va a predicar. Usted hace un ejercicio histórico, un ejercicio, no sé, estoy pensando en, se sube a una nave espacial y se va al pasado, a cuando Isaías escribió. ¿Qué le pasó a Jeremías, es cierto? ¿Qué le pasó a Isaías en el capítulo 6? Ver la historia, compenetrarse, meterse ahí, estudiar, escudriñar, de tal forma que usted al tener ya la idea exegética, al haber estudiado, usted pueda plasmarse de ese contenido teológico, de la voluntad del Señor revelada en esos pasajes, y usted pueda ahora tomar esas ideas y llevarlas a la iglesia, pero ya no tanto como idea exegética, porque no es un estudio, sino ya ahora como una idea aplicable o predicable, perdón, que es la contextualización, que lo vamos a ver, espero, en la próxima clase. Luego, por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que tenemos? La elaboración del bosquejo. Vamos a estar hablando sobre la mecánica de cómo elaborar un bosquejo. Sin embargo, no se olvide, amado hermano, que a largo plazo la vida y carácter del predicador o de la persona que está haciendo un estudio, ¿cierto?, tendrá más impacto que la elocuencia de sus mensajes. Por eso yo creo que es vital que cada uno de nosotros mantengamos nuestra relación con Dios. Seamos como Enoc. Enoc caminó con Dios, ¿cierto? Hay características preciosísimas, ¿cierto?, que podemos extraer de ese pasaje de las escrituras del Antiguo Testamento, de cómo Enoc caminó con Dios. El por qué este personaje de la historia no conoció la muerte física y se fue a la presencia del Señor de manera directa. Por lo tanto, mantengamos nuestra relación con Dios, que vayamos confesando y dejando el pecado en nuestras vidas, amados hermanos, que tengamos un tiempo a solas con Dios diariamente, como decía yo en la oración, y que pasemos tiempo regularmente, ¿cierto? No tan solo en oración, sino que con las escrituras. La homilética no es un sustituto para la piedad personal. Sabemos lo que es la piedad, ¿cierto? La piedad, ¿cierto?, es mi relación con Dios. Cuando alguien diga, tienes una vida piadosa, ¿tienes una vida con Dios? Timoteo, lo tengo acá, 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, quiero leérselo porque me parece súper interesante que yo les pueda transmitir esto, no tan solo algo técnico, sino que también quiero transmitirle algo espiritual. Palabra fiel, dice Pablo a Timoteo en su primera carta. Si alguna lena obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, no alguien que ni siquiera alguna vez ha estudiado teología, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, ojo, no tan solo de los de adentro, sino que los de afuera, del vecino, del compañero de trabajo, para que no caiga con descrédito y en lazos del diablo. Estas son las características, ¿cierto?, que hablan del pastor de una iglesia, pero esto podemos perfectamente aplicarlo a usted como predicador o predicadora, como maestro, como maestra, en todas las instancias que Dios a usted la pueda llevar. La tarea del predicador es servir de puente entre los escritores de la Biblia y una congregación contemporánea. Hay dos cosas que quiero extraer de esta idea. Explicar lo que dice la Biblia. Ese es su primer trabajo. Por eso tiene que conocer bien la Biblia y cómo interpretarla, que fue lo que hicimos nosotros en las últimas 3, 4 clases.
También, en cierta manera, la teología es necesario que usted ya vaya, si alguno no ha hecho un curso de teología 1, 2 y 3, ¿cierto? Es necesario que usted conozca la teología sistemática, la teología bíblica, la historia, que es importantísimo que también usted conozca, las costumbres de los tiempos bíblicos. Para eso hay libros que usted puede ya ir. Hermanos, yo les he entregado prácticamente 15, 20 años de recopilar libros. Ojo. Y dos, de esta idea podemos, y todo eso usted tiene que ilustrarlo y aplicarlo en la vida de la congregación. Es decir, usted tiene que llevar, usted se transportó al pasaje. Usted miró, como lo hace, ¿cierto?, un dron y vio la vida del apóstol San Pablo cuando estaba ahí en la cárcel, ahí en 2 Timoteo, cuando estaba en la cárcel, ahí en Roma, y usted dice, ¿y por qué estuvo en la cárcel? Ya es segunda vez que ha estado en Roma. ¿Y esto cuándo lo hizo? Su cuarto viaje. Es decir, pero el versículo 6 del capítulo 4 me dice que él estaba consciente de que iba a expirar, de que estaba a punto de morir. Todo eso, amado hermano, usted lo mira desde arriba, pero estando presente prácticamente cuando usted hace el estudio. Y usted toma toda esa información, ese caudal de información, y usted ahora lo eleva, se sube a la máquina del tiempo y lo transporta al siglo XXI y lo aplica a la vida de la congregación, a la vida de los niños, de los jóvenes, a donde usted le toque predicar. Por eso tiene que conocer bien a los que escuchan sus mensajes, tiene que conocer sus problemas, en cierta manera sus pecados, de su manera de pensar, su cultura también, lo que está pasando en su vida, su manera de expresarse, ¿cierto? Para que usted pueda aplicar de manera correcta lo que usted ha estudiado. Entonces, cada mensaje bueno tendrá dos aspectos, dije. Explicar lo que dice la Biblia, ilustrarlo también y aplicarlo en la vida de la congregación. Aquí está, pues, explicar lo que dice la Biblia, ilustrarlo y aplicarlo a la vida de la congregación. Lo que tiene un sermón. Lo primero, o sea, usted estudió el texto, usted se transportó al pasado, usted le preguntó al autor por qué lo escribiste, qué estaba pasando ahí en la iglesia de Filipo o la iglesia de Corinto. Y usted, de ese pasaje, usted extrae la idea principal. Cada mensaje debe tener una sola idea principal. Esa idea principal debe poderse expresar con un sujeto y un complemento. El sujeto es la persona. Por ejemplo, ¿cierto? Podemos sacar la idea principal de los pasajes que nosotros vamos a estudiar, que ustedes estudiaron. ¿Quién es el sujeto principal ahí? El apóstol San Pablo, ¿cierto? Y un complemento, la iglesia en Roma. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, la idea central debe contener el sujeto y un complemento, es decir, quién es el que recibe la información del sujeto, ¿ya? ¿Por qué es importante, amados hermanos, la idea central? Y usted, mire, hermano, pero ya me complicó la vida, yo ya me la complicó con la exégesis, pero ahora usted me está hablando de qué es la idea principal. Lo que pasa es que la idea principal a usted lo dirige en todo el sermón hasta llegar a la conclusión, hasta llegar al final. Lo ideal es que usted no se salga de esa idea central, y esa idea central está basada en el texto. Eso sí, mire hermano, si tuviéramos que buscar una definición propia de qué es la predicación expositiva, es esto, del texto que a usted le dieron, usted lo estudió, lo desmenuzó, viajó al pasado, usted sacó una idea central, ¿cierto? Y usted esa idea central la dirige en la columna vertebral de su pasaje, perdón, de su sermón, ¿ya? Esa es la idea. Luego tenemos nosotros que hay el sujeto, que es el tema del mensaje, un ejemplo. ¿Quién es Jesucristo? 3 razones por las que debemos evangelizar. Más o menos eso es lo que sería una idea central, un ejemplo de lo que puse aquí, pero le puse otro ejemplo como Romanos capítulo 11, verso 1 al 11, que es
Para mí la idea central sería la justificación por la fe. ¿Quién justifica? Cristo. En un sermón expositivo, la idea central es el mensaje principal o el punto clave, decía yo, que el predicador quiere comunicar a su audiencia, basado en un pasaje específico de la Escritura. Esta idea principal o la idea central, debe ser una interpretación fiel del texto bíblico y debe ser clara, coherente y relevante para la vida de los oyentes. Para identificar la idea central en un sermón expositivo, considere los siguientes pasos. Primero, la exégesis del texto, que usted ya la hizo. Estudia el pasaje en detalle para entender su contexto histórico, cultural y literario. Analiza las palabras claves, el propósito del autor y el mensaje principal del texto. Es lo primero. Luego usted identifica el tema principal. Determina cuál es el punto central del pasaje. Esto es el mensaje que que el autor original estaba tratando de comunicar a sus lectores u oyentes. Por lo general, las Biblias arriba, en un texto, ¿cierto? Arriba pone la idea central, así que no será mucho problema que usted la pueda identificar, ¿cierto? Y tercero, bueno, tenemos la identificación del tema principal, decíamos, ¿ya? Y la identificación del tema principal, decíamos que determina cuál es el punto central del pasaje, ¿ya? Tercero, aplicación actual. ¿Qué es la aplicación actual? Usted reflexiona sobre cómo el mensaje del pasaje que usted estudió se aplica a la vida contemporánea. Usted busca una frase que le permita al oyente decir, wow, me van a hablar de la justificación por la fe, ¿cierto? La idea central del sermón debe conectar el mensaje bíblico con las necesidades y realidades actuales de la audiencia. Usted encaja la idea del autor original y la idea, ¿cierto? Y la necesidad que tiene la audiencia y usted lo conecta. Esa es su idea central. Y usted no debe, puede, pero no debe salirse del texto. ¿Se acuerda cuando yo les decía al principio, la primera clase, eh, que hacer el trabajo exegético, perdón, si bien es cierto, es difícil, ya, y le doy gracias a Dios y me lleno de gozo saber que muchos de ustedes ya están familiarizándose con esta herramienta de la exégesis bíblica. Algunos me decían que nunca habían hecho una exégesis y gracias a Dios han aprendido, ¿cierto?, a hacer esto tan elemental que es en un sermón expositivo. Pero ahora viene la segunda parte, como decíamos al inicio de la clase. Mire, hagamos algunos ejemplos. Romanos 8:28, el texto es, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estudiamos este pasaje, nos damos cuenta que está en la mitad de la carta a los romanos. Pablo en el capítulo número 7 habla, ¿cierto?, de esta lucha entre el hombre espiritual y el hombre carnal, ¿cierto? Pablo, ¿cierto?, en los versículos, creo, versículo 11 al 25, dice, aunque yo quiera hacer lo bueno, no puedo hacerlo, lo malo que hago, aunque no quiera hacerlo, lo hago. Entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, en ese contexto, Pablo empieza en el capítulo número 8 cuando dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Tenemos que estudiar ese pasaje. Cuando llegamos al versículo 28, ¿cierto? Aquí vemos la soberanía de Dios y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien, todo. Vemos la mano de Dios interviniéndonos en nuestras vidas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este pasaje, ¿para quién es? Para usted, para el creyente, no es para el inconverso. La idea central, ¿cierto?, para mí es, Dios obra en todas las circunstancias para el bien de aquellos que le aman, trabajando según su propósito divino. Eso para mí sería la idea central de este pasaje. Entonces yo me baso, si quiero predicar de este pasaje, me baso en que Dios obra en todas las circunstancias para el bien de aquellos que le aman. Y de ahí yo empiezo a bosquejar y a buscar algunas ideas, trabajando según su propósito divino. El sermón es positivo. ¿Cuál sería? La idea central aquí es que los cristianos pueden confiar en qué.
Incluso en medio de dificultades, Dios está trabajando para su bien y su propósito. El sermón podría explorar cómo esto brinda esperanza y confianza en los tiempos de prueba. ¿Se da cuenta? Que aquí, si usted quiere predicar de Romanos 8:28, ya tiene más o menos cómo usted puede conectar esas ideas, esas divisiones del sermón con la idea central. Espero que con esto no se decepcionen del curso de predicaciones positivas. Efesios 2:8-9, un pasaje que todos lo conocemos. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuál podría ser una idea central? La salvación es un don de Dios, recibido por gracia a través de la fe, y no puede ser ganada por obra humana. Un sermón expositivo de esta idea central, de este pasaje, podría ser: la idea central es que la salvación es un regalo inmerecido de Dios. Primer punto, número 1, ¿cierto? La idea central, ¿cierto?, es que la salvación es un regalo inmerecido de Dios. Mi primer punto es que la salvación es un regalo inmerecido. Número 2, que no depende de nuestras propias acciones. Número 2, ¿cierto? Y digo, ¿por qué? El sermón podría profundizar en la importancia de entender la gracia y cómo esta verdad libera a los creyentes de la carga de ganar su salvación. Y este sería mi punto número 3. ¿Ve? Una cosa así. Espero que me estén entendiendo lo que quiero transmitirles a través de esto. Y aquí, Profesor, hermana Marta. entonces se podría en ese, ¿verdad?, decir que por gracia, un favor inmerecido. Sí, pues, exactamente. Sí, la salvación es un regalo de Dios. Lo que los teólogos llaman un monergismo, no un sinergismo. Monergismo es que Dios trabaja por nosotros. Dios nos llamó, perdón, nos eligió desde delante de la fundación del mundo, nos llamó, ¿cierto? Nos justificó, nos santificó y también nos glorificó, que es el contexto de estos pasajes del anterior, de Romanos 8. No sé si respondí su pregunta, hermana Marta. No, sí, Okay. me agradó lo que dijo, pero que lo que está diciendo, ¿verdad? Se estaba hablando, yo entendía que era pues por la gracia de Dios Así es. todo lo Sí. que... Ya. Okay. Bien. Bueno, Gracias por añadir. Ya, okay. Aquí les dejo algunos otros ejemplos, hermanos, para que usted lo pueda desarrollar bien. Puse varios ejemplos para que usted pueda entender qué importante es la idea central, que a algunos de ustedes les dice trabajo, ¿ah? Hermano Alejandro, disculpe. Hermano Mario. Hermano Alejandro, buenas noches. La idea central es, cada predicador va a tener su idea central o siempre la misma idea. No, la idea central, hermano Mario, se extrae del texto que usted va a predicar. Bueno. ¿Ya? Y decíamos al principio que la idea central tiene dos cosas conectoras. Mire, tiene un sujeto, ¿ya? Y tiene un sujeto y tiene un complemento. Aquí está, perdón. Un sujeto y tiene un complemento. Son dos cosas que debe tener la idea central. Y el sujeto es quién lo está diciendo, de qué estamos hablando, de qué personaje estamos hablando. Y el complemento es usted, es decir, el oyente. ¿Ya? Su idea central debe tener a quién fue escrito, de quién está hablando y cómo aplicarla a la vida de hoy. ¿Ya? Eso es la idea central. Fíjese en los ejemplos que yo puse. Mire aquí, por ejemplo, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Pablo, ¿a quién le está escribiendo? A la iglesia de Roma. No me lo está escribiendo a mí. ¿Cierto? Sí. No. ¿Cuál es la idea central? Dios obra. El sujeto aquí es Dios. Él es el que está hablando. Él es el de la acción. Dios obra en todas las circunstancias para el bien de aquellos que le aman. ¿Quiénes le amamos? Los romanos y nosotros. ¿Ve? Ahí está el complemento. ¿Quiénes son los llamados? En principio, porque esta carta es escrita a los romanos, ¿cierto? Pero yo puedo aplicarla a mi vida, a la iglesia, claro que sí, porque yo también soy un llamado. A nosotros. ¿Se entendió? ¿Se entendió, no?
Por lo tanto, la idea central mantiene el sujeto, el que habla, el de la acción, el que dice, el que se habla en el verso, y el complemento es a quién se escribió y cómo se aplica a mi vida. Fíjese en el ejemplo. La idea central de este texto: Dios obra, ahí está el sujeto, en todas las circunstancias para el bien de aquellos que le aman. ¿Cómo lo hace? Trabajando según su propósito divino. Y aquí dice, todas las cosas ayuda bien. Ahí más o menos sería como la frase de transición. No sé si quedó un poquito claro o necesito... Ahí vamos a repasar y se nos va a quedar mejor. Aclarar. ¿Está bien? Entonces, ¿sí? Sí, hermano, sí. Ya. Sí. Aquí lo mismo, mire, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Quién es el sujeto aquí? Dios. Perfecto, muy bien, este es el sujeto. ¿Y quién es el complemento aquí? Nosotros. Pero primero, ¿a quién se Obra. escribió esto? La iglesia de Éfeso. Es una carta pastoral que Pablo escribe a la iglesia. ¿Y quién es el otro, quién es la otra parte del complemento, aparte de la iglesia? Usted, porque usted ha sido salvado por gracia. ¿Se da Amén. cuenta? ¿Ve? Entonces, la idea central, que la salvación es un don de Dios, ¿cierto? Lo dice el texto, recibido por gracia a través de la fe, y no puede ser ganada por obra humana. Aquí está usted, ¿ya? Y aquí está el sujeto, Dios. Pero el complemento es usted, y el propio texto lo dice, que la salvación no es por obra. Espero ser lo más claro posible. Hermano, si en algo no está quedando claro, avísenme para no continuar. Deténganme nomás, así como lo han hecho. Me gustó que me detengan, porque si yo sigo, yo entiendo que ustedes entienden. ¿Ya? Hagamos este ahora. Mateo 28:19. El texto dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el sujeto acá? A los El Padre discípulos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. y el Espíritu Santo. Ya. ¿A quién se lo escribió esto, Mateo? A los discípulos, ¿cierto? Sí, a nosotros. Y también a nosotros, porque este es un mandato universal. Entonces, Exacto. ya aquí identificamos en este pasaje al sujeto, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a los discípulos, y también usted. Sí. Veamos cuál es la idea central que yo traje de este texto. La Gran Comisión llama a los cristianos, ¿ve? Ahí está, a ser discípulos y enseñarles a obedecer los mandamientos de Jesús. Aquí está el sujeto, con la promesa de su presencia continua. ¿Ya? Otro más. ¿Viene otro más, no? No. Bueno, espero que estos 4 ejemplos les sirvan a ustedes para extraer la idea central de un texto. Son 2 cosas importantes. El sujeto, el que habla, el que hace la acción, y el complemento, que es a quién se le escribe, y por supuesto usted está en ese a quién se le escribe. ¿Ya? Bien. Un sermón. Y aquí ya entramos un poquito en la estructura del sermón. Cuando usted empieza a bosquejar y usted ya tiene la idea, tiene el texto central, la idea central, ¿cierto? Y usted dice que en este pasaje la idea central es la misión de la iglesia, de hacer discípulos. Usted empieza a relatar cómo va a encabezar usted en cierto sentido el sermón. Y usted dice que en este pasaje de aquí, la idea central, que es la segunda parte, es la misión de la iglesia, de hacer discípulos en todo el mundo, y la promesa de que Jesús estará presente en cada paso. Y aquí vemos dos puntos del sermón. Primero, que es en la iglesia hace discípulos. Este es el número 1. La primera división. La segunda división es que Dios promete que Jesús estará. El segundo, la división. Y yo veo 2 solamente en este pasaje. Por tanto, es ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos. ¿Qué debe hacer la iglesia? Enseñarles a guardar todas las cosas
que os ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros y aquí está la promesa. ¿Ve? Hagan la conexión. Y aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la segunda parte de la división de su sermón. La promesa de que Esa es Jesús la que promesa. estará presente en cada paso. Hermanos, mire, déjeme dejar de compartir porque quiero explicarles algo. Mire, aprovecho a saludarlo a todos los que están conectados. No, mire, la, la idea central sale del texto. Las divisiones del sermón salen del texto. Eso es un sermón expositivo. Todo funciona desde el inicio hasta el final del pasaje. Yo no agrego nada, salvo las ilustraciones que vamos a verlas ahora. Pero la columna vertebral de su mensaje es el pasaje mismo, la idea central del pasaje. Si usted empieza a escuchar, mire, ahora que hemos afinado un poquito nuestros oídos expositivos, por decirlo de una manera, si usted empieza a escuchar otros mensajes, se da cuenta que comenzaron leyendo el texto y nunca más volvieron al texto. No hicieron la división del texto. Empezaron a hablar de historias ficticias. Es más, muchos predicadores hablan de su propia experiencia, pero jamás se basan su predicación en el texto. ¿Se entendió? Eso es predicación expositiva. Eso es predicación expositiva. Es enriquecedora porque usted es el que crece. Usted crece en sabiduría, en conocimiento. Usted crece en intimidad con Dios. El primer bendecido en saber preparar un sermón es usted. Con mayor razón, si usted hace el trabajo y lleva todo esto a la iglesia local o a la escuela dominical o lo lleva, ¿cierto?, a un estudio bíblico, a un seminario, ¿usted lo invitaron? Los beneficiados, los bendecidos también van a ser la congregación que va a escuchar su sermón, que va a escuchar su estudio. Usted siempre céntrese en el pasaje, ¿ya? Bueno. Y ahora está, ya, nosotros ya empezamos a bosquejar, ¿cierto? Esto ya es como más técnico, no tiene que ver con teología, pero sí es importante que se lo enseñe. Use números romanos para los puntos principales. Ejemplo, tema, estamos condenados por Dios, ¿cierto? Número 1, somos pecadores. Aquí usted puede ponerle letra, yo generalmente le pongo número, pero es mi modo de bosquejar. La primera división es somos pecadores. La segunda división, Dios tiene que juzgar el pecado. La tercera división, las buenas obras nos salvan. La cuarta división, por eso necesitamos un Salvador. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí yo? Bosquejando. No le puse el texto para acá, simplemente este es un ejemplo para que puedan entender que el título o el tema, ¿cierto? Siempre tiene que ir al principio. Por ejemplo, el domingo yo tuve que predicar en mi iglesia local, ¿ya? Y yo dije, el título de mi sermón, me olvidé, es, ya, estamos condenados por Dios. ¿Y qué hice yo? Hablé un poquito del contexto de segunda Timoteo. Hablé, ¿cierto?, que Pablo estaba en la cárcel y había una urgencia. Pablo tenía una urgencia de que Timoteo entendiera. Y cuando Pablo le dice en el primer versículo, te encarezco delante de Dios, yo estudié ese texto, ese verbo encarezco. Y otras traducciones dice que es un acto solemne. ¿Quiénes son los testigos de ese acto solemne? El Padre y el Hijo. Y mis divisiones están basadas solo en el texto de 2 Corintios 1 al 8. Aquí es un ejemplo para que podamos entender. Usted puede poner letra acá, A, B, C o D. Yo generalmente pongo números romanos, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Por lo tanto, si se dan cuenta,
el bosquejo debe tener una estructura. Acuérdense el objetivo de aprendizaje de hoy día. El mensaje debe ser estructurado. Use letras mayúsculas para los puntos bajos, los puntos principales, los subpuntos. Porque dentro, veamos el mismo ejemplo, somos pecadores. Letra A, Romanos 3, versículo 10 al 18. Dice que somos pecadores todos. Letra B, ¿no es cierto que la experiencia nos muestra eso? Y aquí yo pongo una ilustración y digo, hermanos, hablemos un poquito de la ideología de género. La ideología de género nos muestra que el hombre es un pecador. Por lo tanto, Romanos 3, 10 al 18 ilustra claramente, ¿cierto?, el cómo el hombre hoy día está inmerso en una sociedad hedonista, en una sociedad que está contaminada, en una sociedad, ¿cierto?, corrupta, ¿cierto? ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo ahí? Estoy ilustrando, buscando una ilustración que permita al oyente entender un poquito más ampliamente Romanos 3, de los versículos 10 al 8, ¿ya? El segundo punto, Dios tiene que juzgar el pecado. Esto es solamente un ejemplo, hermano. ¿Ve? Y aquí nos saltamos al 1.8, ¿ve? Esto Romanos 1.18 dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la... Bien. Y aquí yo busco una ilustración para que los hermanos entiendan lo que Pablo quiere decir en Romanos 1.18. Aunque yo, en la idea exegética, miren, esto es la idea exegética y esta es una ilustración que me permite ilustrar la idea exegética. Todavía yo no predico, todavía yo no aplico la idea predicable, que eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Una ilustración es como la historia del malvado rey Acab y su reina Isabel. Yo aquí hablo de estos personajes que en el fondo detuvieron la ira de Dios con su impiedad. Es un ejemplo, hermanos. Espero que me entiendan. Tercero, las buenas obras no salvan. Romanos 3:20 dice que las buenas obras que hacemos cuando cumplimos la ley no salvan, dice ese pasaje. Este sería mi texto. Yo aquí extraigo, lo estudio, hago mi idea exegética, ya la hice, y yo ilustro, busco una ilustración de tal forma que me permita a mí entender o transmitir la idea de ese pasaje a la audiencia con una ilustración. Ilustración. Y aquí yo busco la ilustración, una ilustración que sea clara. A ver, dicen que las buenas obras que hacemos cuando cumplimos la ley nos salvan. Cuarta división. Por eso necesitamos un Salvador. Romanos 5:8. Dice que la muerte de Jesucristo fue por nosotros. Una ilustración. Y aquí yo tengo que buscar una ilustración. Las ilustraciones clarifican más, muchas veces clarifican más al oyente, porque a veces nosotros podemos explicar la idea exegética y podemos enredarnos, pero cuando usted dice hay un personaje en la historia, o puede buscar una ilustración, una fábula, puede buscar una ilustración en la historia, puede buscar una ilustración del mismo contexto, qué sé yo. Las ilustraciones enriquecen el texto mismo. Y ahora, manera de desarrollar un sermón. La manera deductiva, ¿cierto? El predicador explica su conclusión en la introducción del mensaje y los puntos del mensaje prueban, explican y aplican esa conclusión. Lo que hicimos anteriormente. Solo que aquí yo no hablé ni de la introducción al principio ni de la conclusión al final. Esto puede ser un poquito latoso, hermanos, pero con un ejemplo y eso lo vamos a quedar mucho más claro. La manera deductiva, bueno, ejemplo, Santiago 1, de los versículos 12 al 11, las pruebas son para nuestro entrenamiento, entonces, ¿cómo podemos responder a las pruebas? De dos maneras, aceptándola o no aceptándola, en cierta manera.
Bien, déjeme pasar esto porque esto lo vamos a explicar con un ejemplo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Yo hice un sermón del Salmo 23. El texto del Salmo 23. Aquí está el título del sermón. El pastor que satisface la confianza en el cuidado de Dios. ¿Cuál es la idea central del Salmo 23? Dios es nuestro pastor. ¿Cuál es el sujeto aquí? Dios, que provee, guía y protege, y en él podemos encontrar, y aquí está usted, la aplicación, podemos encontrar plena satisfacción y seguridad en cualquier circunstancia de la vida. Introducción. Yo digo acá, el Salmo 23 es uno de los pasajes más queridos y conocidos de la Escritura, ofreciendo un consuelo profundo y una afirmación inquebrantable de la provisión y la protección de Dios. A menudo, amados hermanos, lo recitamos en momentos de angustia o incertidumbre. Encontramos en él una fuente de esperanza y paz. Hoy exploraremos este salmo para comprender mejor el carácter de Dios como nuestro pastor y cómo su cuidado transforma nuestras vidas. Y aquí hablo un poquito del contexto histórico. El Salmo 23 es atribuido al rey David, ¿ve? Contexto gramatical. El Salmo 23 está escrito en hebreo y utiliza un lenguaje que describe a Dios como un pastor que cuida de sus ovejas. Y ahora yo digo, en base a lo que hemos visto, hermanos, vamos a ver, creo que son tres cosas. Vamos a ver tres ideas que podemos traer del Salmo 23. Primera división, la provisión del pastor, de los versículos 1 al 3. Leo esos tres versículos y extraigo la idea exegética y luego la idea predicable. Es decir, esto es lo que yo estudié, reduje, comprimí, ¿cierto?, lo que yo estudié. Yo digo acá, hermanos, Dios es presentado como el pastor que provee todas nuestras necesidades. En los primeros tres versículos, David describe cómo Dios satisface las necesidades básicas de su pueblo, ofreciendo pastos verdes y aguas tranquilas. Amados hermanos, Dios, y aquí estoy, en esta parte de la idea predicable, yo ahora busco una frase, una reflexión que me permita a mí aplicar el primer punto, que es la idea exegética. Dios, nuestro pastor, amados hermanos, provee todo lo que necesitamos para nuestras vidas. ¿A quién le estoy hablando ahora? A la iglesia, al oyente. ¿Qué dije yo en la idea exegética? Es lo que el autor escribió, es la idea original. En la idea exegética yo dije, Dios es presentado como el pastor que provee todas nuestras necesidades. En los primeros tres versículos, David, ¿de quién estoy hablando? Me transporté, yo transporto a los oyentes a la vida de David, a ese tiempo. Dios describe cómo Dios satisface las necesidades básicas de su pueblo, hablando de los judíos, ofreciendo pastos verdes y agua tranquila. Yo ahora, en el mismo sermón, me subo a la nave espacial y ahora aplico. Y en la idea predicable digo, amados hermanos, así como David nos expresa el cuidado del pastor, el cuidado de Dios con las ovejas, Dios nuestro pastor, Él también provee para nosotros esta mañana todo lo que necesitamos para nuestras vidas espirituales y físicas. No hay necesidad que quede sin entender cuando confiamos en su cuidado. Y yo busco principios prácticos para tratar de que los hermanos entiendan. Confianza en la providencia de Dios. Amados hermanos, aprender a confiar en que Dios proveerá nuestras necesidades. ¿Qué estoy haciendo aquí, hermano? Estoy desarrollando la idea predicable. Espera un segundo. Ahí sí. No, mejor. Esta es la idea predicable. Yo estoy empezando a desarrollarlo con un principio. Puedo tener un llamado a la acción. Y luego, aquí en esta parte, yo digo, hermanos, pasemos al segundo encabezado de esta mañana. La guía del pastor. Acompáñenme a leer el versículo 3 y 4. Lo leo y nuevamente me transporto, me voy al pasado y hablo de la idea exegética que ya la hice en el estudio. Dios guía a su pueblo por caminos de justicia y en tiempos difíciles. David menciona, esa es la idea, hermanos, de bosquejar. Aquí, ¿qué es lo que hice yo? El texto, el título del sermón, la introducción. En la introducción puede haber una historia que me permita a mí aclarar un poco más el texto y empiezo las divisiones del sermón. Y luego hay una conclusión, pues. Conclusión. Finalmente, amados hermanos, en esta mañana hemos visto tres ideas.
Hemos visto primero que Dios, vimos la provisión de Dios para nosotros como pastor, vimos la guía del pastor y vimos la comodidad del pastor. Finalmente, el Salmo 23 es una declaración poderosa de la provisión, la guía y la comodidad que Dios, nuestro pastor, nos ofrece. Una oración final que por generalmente yo también la escribo. Déjeme dejar de compartir. Ya. Bien. Espero que con este ejemplo que les di de ese sermón, que es un sermón expositivo del Salmo 23, hayamos entendido, ¿cierto?, que para llegar a ese bosquejo y para llegar a la idea exegética y a la idea predicable, yo primero hice el trabajo exegético, estudié el pasaje. No se compliquen porque la próxima clase vamos a ver lo que es la idea exegética, la idea predicable. Hasta hoy día es necesario que entiendan que es necesario bosquejar con letra, con número, como usted quiera. Y segundo, siempre busque una ilustración, primero para su introducción, busque una ilustración para cada división de su sermón. ¿Ok? Bien, hay trabajos que presentar. Empecemos con nuestro pastor José Miguel. Nuestro pastor José Miguel tenía que, si mal no recuerdo, de Romanos 5, versículo 1 al 11, usted tenía que darle una interpretación, ¿cierto? Sí, correcto. Ya. Dele entonces, pastor José Miguel. Como buen predicador, en 4 minutos. No, esto no me da para 4 minutos, No, en 5 minutos, hermano. una interpretación del pasaje. Sí, la verdad es que el pasaje en sí, bueno, voy a leer el pasaje para que más o menos entendamos de la explicación que yo les voy a dar. El pasaje de Romanos 5, 8 y 9 dice, más Dios nuestro, su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el 8 y el 9 dice, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo importante de esto, de estos dos pasajes, es que para poder lograr entender lo que Pablo nos dice en estos dos pasajes, tenemos que leer prácticamente casi todo el capítulo 5 y poder llegar hasta incluso el capítulo 8 porque ahí habla de la justificación, ¿no es cierto? Nos habla de la vida que debemos tener en paz con Dios, la vida libre del dominio del pecado, la vida libre del señorío de la ley en el capítulo 7 y en el capítulo 8 del 1 al 39 nos habla de la vida en el espíritu. Pero en general, este pasaje, hay tres cosas que son importantes que nos dice en el versículo 9 que nos habla, que nos dice, pues mucho más. Y cuando habla, pues mucho más, Pablo está a punto de decirnos, y con de nuevo, y maravilloso, que es la justificación en la sangre de Cristo, que a través de una muerte, una violenta muerte sustitutiva, aquí hace referencia a la sangre del Salvador. O sea, incluye la realidad en que Él sangra o Él sangró en su muerte algo que era necesario para cumplir las imágenes del sacrificio aceptable en el Antiguo Testamento, porque también tenemos que ir a, ¿no es cierto?, ver que muchos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Sin embargo, también emplea el término sangre como una manera gráfica de describir las muertes violentas. Bueno, ahí hay Exacto. una serie de pasajes que podemos amarrarnos, ¿cierto?, con respecto a esto. Pero hice la referencia a la sangre del Salvador, no solo se aplica tan solo a la gente corporal, como a su muerte y a toda su obra expiatoria. Ahora, la ira, cuando habla de la ira en el capítulo, o sea, en el versículo 9, nos dice que Cristo soportó la plenitud de la furia y la ira de Dios en el lugar que le correspondía al pecador. Recordemos que hubo un momento en que Cristo le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fue en ese momento, ¿no es cierto?, en la cual Él recibe toda esa ira, todo, para, ¿no es cierto?, para que nosotros como creyentes pudiéramos, ¿no es cierto?, ser salvados. Y
Eso yo tendría que decir con respecto a lo que nos dice esos dos versículos, pero en la conclusión de estos dos versículos podemos decir que aquí hay una gran esperanza, una futura expectativa y que nos marca un pasado, un presente y un futuro. Y lo podemos llevar a segunda de Corintios 1:10, en donde vemos una gloriosa liberación de Dios en tres tiempos. ¿Por qué hablamos de tres tiempos? Porque primero en el pasado dice que yo fui salvo de la pena del pecado porque Cristo pagó la pena de muerte por mí. Y esto se le llama justificación. Y Pablo hace énfasis mucho en esos tres capítulos que les nombré anteriormente, habla acerca de la justificación. Y también hablamos en el tiempo presente, donde dice que yo estoy siendo salvo de parte del pecado y ya no tengo que estar bajo el dominio del pecado. Y esto llamamos santificación. Podemos verlo esto en Romanos 6, 18, 22, 6, 18 y 22, que habla acerca de ser liberado del pecado. Y cuando hablamos de tiempo futuro, dice, yo seré salvo de la presencia misma del pecado. Y esto le llamamos glorificación. O sea, resumiendo, podemos decir que Jesucristo, ¿no es cierto?, muere en la cruz para redimirnos a nosotros del pecado a través del derramamiento de su sangre y librarnos de la ira de Dios. Eso sería en síntesis, ¿no es cierto?, lo que podemos decir Ya. de estos dos versículos, pero particularmente está muy enmarcado en el versículo 9, porque el 8 prácticamente habla de por qué Cristo muere por nosotros, pero en el 9 está explicado y explícito lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el fenómeno que yo decía recién, de tiempo pasado, presente y futuro. Esto sería así, a grandes rasgos, porque me dijo 5 minutos, lo que yo les podría explicar con respecto a esos dos versículos, pero explícitamente lo que hablamos en Romanos 5, 8 y 9. Bien. Eso sería, Un hermano aplauso para Guillermo. No nuestro sé si pastor fui José. muy Un aplauso. rápido, Muchas gracias, pastor José. no sé si Bien, fui bien. muy rápido, pero la No, está verdad es que bien, eso está es. bien, está bien. Muchas gracias, po. Bien, dígame nomás, Hermanos dígame. y pastores, yo les voy a enviar, bueno, yo se lo envié antes al hermano Guillermo, yo les voy a enviar eh, Ese trabajo, lo que yo exégesis. estaba recién hablando, no es PPT, es PDF. Ya, Voy a mandar este PDF al grupo para ya, que ustedes lo perfecto. tengan, lo analicen Muchas y ahí gracias. puedan estudiar todo lo que yo les dije recién con respecto ya más detallado. Así Ok, que me comprometo a enviárselos al tiro para que ustedes revisen su chat ahí cuando les llegue ok. la PDF. Hermanos, bendiciones y gracias por esta oportunidad, que fueron muy cortitos. No hay problema, no hay Pero problema. bueno, traté de extraer lo más que se podía, pero la verdad es que esto da para mucho, sobre todo en el capítulo de Romanos, que habla mucho acerca del pecado, la Es justificación, profundo. la Sí. liberación y todo ese tipo de cosas. Bien, muchas Hermanos, gracias, pastor bendiciones. José. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a dejar a nuestro pastor Israel, que él tenía, bueno, él nos va a contar ahí en 5 minutos el trabajo que tenía para hoy día. Pastor Israel, el micrófono es Claro, todo. usted me comentó que tenía que hacer un trabajo de interpretación. Correcto. Mire, voy a hacer lo más sintético, me coloqué una alarma acá para no pasarme y respetar los tiempos. Ya, mi amado hermano Alejandro, Ok, el apóstol Pablo, el contexto de Romanos capítulo 5, verso 1 al 11, el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos para explicar la justificación por la fe y explica a la vez la relación que hay entre los judíos y los gentiles. En el capítulo 4 argumenta que la justificación no se logra por la ley. Si usted lee todo el capítulo 4, él argumenta, no, la justificación no se logra por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Mire, y en el capítulo 5 explora totalmente el capítulo 5 y explica los beneficios que tiene el cristiano al ser justificado.
el versículo 1 y 2, aquí Pablo enfatiza la justificación por la fe que nos da paz para con Dios, verso 1. Y la palabra que utiliza el apóstol Pablo para paz es la palabra eirene, que se refiere a una reconciliación y una armonía entre Dios y el ser humano. El versículo 2 habla de la fe en Jesucristo. La fe en Cristo nos da acceso a esta paz y nos permite estar firme en la gracia de Dios. Después en el verso 2 habla de la esperanza de gloria. ¿Y a qué se refiere cuando usa este término, la esperanza de gloria? Se refiere a la expectativa de la vida eterna y la gloria que Dios nos dará en el futuro. El término griego para gloria es la palabra doxa, que tiene este siguiente significado, mi hermano Alejandro: parecer o ser, considerar, y se refiere a la manifestación de la presencia de Dios y el poder de Dios que los creyentes experimentarán en la vida eterna, la doxa, la presencia de Dios. En el versículo 3 al 5, Pablo argumenta que la fe no solo nos da paz, verso 3, sino que también nos permite gloriarnos en las tribulaciones. La palabra para tribulación en el griego es dilipsis, que se refiere a los sufrimientos que nosotros experimentamos en los años, en la vida diaria, ¿ya? Y Dios utiliza estos sufrimientos como medios instrumentales. Versos 4 y 5 dice: sin embargo, Pablo dice que las tribulaciones pueden producir paciencia, carácter y esperanza en nosotros. Verso 5 literal dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, aquí el apóstol Pablo está diciendo que el sufrimiento, dilipsi, tiene un carácter instrumental en las manos de Dios, en las manos del Espíritu Santo. Un palo para los de la iglesia de la prosperidad. El sufrimiento tiene un carácter instrumental. Dios utiliza la muerte, la enfermedad. Le está diciendo el apóstol Pablo, utiliza el dilice para darnos fe, para forjar nuestro carácter. El versículo 6 y 8, Pablo enfatiza el amor de Dios por nosotros. Murió por nosotros cuando nosotros éramos débiles. Y me llama la atención esta palabra débiles que está en el verso 7, que es la palabra adesene. ¿Sabe lo que significa en el griego? En el griego koiné significa estar enfermo, frágil, débil, debilitarse. Y aquí el apóstol Pablo está utilizando para explicar el carácter espiritual de enfermedad del pecado. Y sabe que el apóstol Pablo en otra carta utiliza otra imagen, que es en Efesios 2:1, estando muertos en delito y pecado, y utiliza la palabra griega necros, que significa cadáver. O sea, el apóstol Pablo utiliza en estas dos cartas dos imágenes diferentes. Una es el asdecenes, o sea, estar enfermo moralmente, espiritualmente en pecado, y en Efesios 2:1, el necro, estar muertos en delitos y pecados. A grosso modo, ya me sonó la alarma, a grosso modo, creo que es un trabajo arduo, pero sabe mi hermano Alejandro, dentro del humilde se enriquece mucho uno y le enseña a ajustarse a los textos y a los parámetros bíblicos. Alcancé hasta el verso 8. Muchas gracias, mi hermano Alejandro, y gracias a mi hermano. No, gracias a usted, pues gracias a usted. Bien, ahora un aplauso también para nuestro pastor Israel, ¿les parece? Un aplauso, bien, muchas gracias, muchas gracias. Bien, ahora mire, la verdad que como me vine de Santiago, dejé mi agenda en mi oficina, me olvidé. Me parece que ahora está nuestro hermano Mario. ¿Hermano Mario? Hermano, buenas noches. Yo creo que yo entendí mal la tarea, hermano, porque yo lo que hice fue un contexto histórico del libro de Romanos, hermano. Ya, pero ¿cuál era el trabajo que yo le di a usted? El contexto histórico. Ya, solamente el contexto histórico. Pablo, ¿qué estaba haciendo cuando escribió esto? Pablo él evangelizó por todas las regiones. ¿Ya? Y le faltaba Roma, y él deseaba ir a Roma a llevar el mensaje, el evangelio. ¿Ya? Y hubo problemas en Roma había gentiles y los judíos, pero los sacaron a los judíos, hermano, y se quedaron solo los romanos. Cuando vinieron
Los judíos, después este Nerón, quedó después de Claudio, gobernó Nerón. Él por la economía invitó otra vez a los judíos que regresaran a Roma. Cuando ellos llegaron a la iglesia que estaba fundada, vieron muchos cambios que los judíos ya no notaron en la iglesia, había crecido mucho, siendo ellos una minoría y estando solos sin ninguna influencia judía, ya no se sentían obligados a seguir algunos reglamentos judíos, como ejemplo, la circuncisión, guardar el Shabbat, la alimentación, las festividades, etc. Perdieron su valor, ya no eran practicadas por la iglesia de Roma y estaban en desacuerdo en muchos cambios que presenciaron. Los gentiles estaban poco complacientes con las leyes judías, el orgullo étnico gobernaba los corazones de cada grupo. Los judíos cristianos veían a los gentiles cristianos como ignorantes, impuros, faltándole el respeto a las sagradas leyes de Moisés. Por otro lado, los cristianos gentiles se burlaban de los judíos cristianos, acusándolos de abandonar las nuevas de Jesús. Pablo supo la importancia que esta iglesia romana reflejara el amor y en la unidad que solo Cristo podría traer. Pablo sabía que todos amaban a Cristo, pero había una desviación que tenía que ser resuelta. Pablo no había estado en Roma, escribió la carta para presentarse como un verdadero apóstol de Cristo. En esta carta, él presentó el evangelio de un modo que abarcara el tribalismo, o sea, la tendencia a sentirse muy ligado al grupo de gente a que se pertenece y a ignorar el resto de la sociedad. Y lo reemplaza con igualdad, unidad para cada judío y gentil. Esta carta es la carta magna del Nuevo Testamento. Es considerada por muchos como una Biblia en miniatura. El propósito de la carta es doctrinal, como el hombre pecador puede ser reconciliado con Dios. El tema es Romanos 1, 16, 17. Y aquí lo tengo. Romanos 1, 16, 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No se sabe quién fundó la iglesia, unos dicen Pedro, otros dicen que Pablo, pero no hay evidencia. Lo más probable es que en el día del Pentecostés había un grupo que venían de Roma y esos que se convirtieron regresan a Roma y fundan la iglesia. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, es una iglesia ya madura, es una iglesia teológica. Él está escribiendo a estas personas alimentos sólidos. Pablo quería llevar el evangelio a un área que no había predicado. Pablo ya había predicado en todos los lugares a pesar de todas las limitaciones de viajes de esa época. La carta fue escrita desde Corinto o Grecia, después de su tercer viaje misionero. Yo un resumen así hice, hermano, del libro de Romano completo. Muy interesante, hermano. Yo no sabía nada de eso, de que ese libro es como una Biblia en miniatura y que muchos se han convertido a leer el libro de Romanos y ahí está toda la esencia para la salvación, ahí está resumido todo en este libro de Romanos. Hermano Mario, usted dijo algo muy importante para todos mis hermanos que están acá. La columna vertebral del Evangelio está en Romanos. Cualquier creyente, cualquier maestro, cualquier predicador, si nunca ha estudiado Romanos, es porque no ha entendido el Evangelio. El Evangelio usted lo va a encontrar en Romanos. Lo va a encontrar con un lenguaje. Primero un lenguaje, al principio, un lenguaje un poquito complicado. ¿Por qué? Porque Romano no está escrito en el griego koiné. El griego koiné es el lenguaje común, ¿cierto? Y la gran mayoría de las cartas, si no casi todas, fueron escritas en griego koiné, excepto Romanos. Pablo usó un lenguaje académico, un lenguaje de la lex romana. Por ejemplo, hay en Romanos 5, cuando habla de la justificación, la palabra justificación, ¿cierto? Pablo la extrajo de la lex romana, de la ley romana. Y justificación, creo que se lo expliqué, y aquí lo explicaron ustedes también, la justificación tiene que ver con declarar, cuando el juez ahí en la lex romana declaraba a un imputado inocente. Decía, usted no ha cometido nada, no ha quebrado ni un huevo, váyase para la casa.
Eso era justificación. Y Pablo utiliza este lenguaje académico de la lex romana y lo transporta y escribe esta carta. ¿Qué hace Dios por nosotros? Nos justifica. Justificación es declararnos a nosotros inocentes. Amén. ¿Y cómo Dios lo hace? Por medio de la fe. Y la Amén. fe, que dice Pablo en Efesios, es un regalo de Dios. Por lo tanto, yo no quería esa fe. Dios tuvo que convencerme para yo poder abrazar la cruz. Y más encima me entrega el regalo de la justificación. Decía el pastor Israel, el pastor José, nos habla de que no éramos enemigos de Dios. Así que yo les insto a leer, releer 10, 15 veces Romanos los 16 capítulos. De hecho, estamos pensando repetir el curso de Romanos que hicimos nosotros. Qué bueno. En los primeros, el primer año de nuestro instituto fue sobre el libro romano. ¿Se acuerdan, hermana Elizabeth? ¿Usted estuvo en esa? ¿Sí? Estamos pensando en repetir el libro romano. Ahora ya con un poquito más de experiencia, ¿cierto? Y yo creo que vamos a partir por ahí. Así que, si quiere usted... Hermano Alejandro, disculpe. Pastor Israel. Agradezco ¿cuánto se llama? La explicación de hacer la diferencia entre el griego koiné, el griego popular, y el griego jurídico. O sea, sería correcto, es una pregunta la que estoy haciendo, sería correcto decir que es un lenguaje forense, un lenguaje jurídico, un lenguaje que utilizan los abogados, ¿cierto? Sí, es el lenguaje académico de la lex romana. No es el lenguaje, no es el griego común, no es el griego koiné que fueron escritas las otras cartas. Pablo tuvo especial cuidado en escribir esta carta, por eso que hay algunos eruditos que dicen que Pablo tal vez no escribió esta carta, pero indudablemente que si nos vamos al capítulo 16, ahí nos ilustra por ahí, por el versículo 23, nos ilustra muy bien. Y como usted bien decía, hermano Mario, Pablo, la intención no era ir a Roma. Roma iba a ir de tránsito. Era como, estoy cansado, voy a pasar a Roma a descansar un rato, porque su intención era ir a España. ¿Saben por qué quería ir a España? Italia estaba en medio. ¿Saben por qué quería ir a España? Porque en España estaba toda la cultura, estaba la cultura naciente. Entonces Pablo dijo, wow, hay una cultura naciente, me voy a ir a España a predicar el Evangelio. Dicen algunos que llegó a España, pero en realidad no alcanzó a llegar a España. Bien, gracias, hermano Mario. Aquí, por favor, Pablo era un rabino, ¿verdad? Y él aquí habla como rabino, esta carta la escribe como un rabino que era, porque su método es como preguntas y respuestas. Sí. Así viene la diatriba. Pablo usa mucho la diatriba. La diatriba es, él se preguntaba, se anteponía a las preguntas de sus oyentes, del receptor de su carta, por ahí en el capítulo 9, cuando dice, ¿hay injusticia de Dios? De ninguna manera. ¿Estáis locos? Responde el mismo. ¿Cómo se te puede ocurrir que hay injusticia en Dios? ¿Ve? Él se pregunta y se responde solo. Esa es la diatriba. ¿La diatriba? No me acuerdo. Creo que la diatriba es una figura... ¿Diatriba? Sí, la diatriba, ¿no? Bueno, alguien que me aclare por ahí si es la diatriba. ¿Ah? Sí, voy a buscar. Son preguntas retóricas, ¿no, Pastor Samuel? Ya no me acuerdo muy bien. Sí, preguntas retóricas. Quería hacerle una consulta justamente en relación Samuel, a lo que tiene que ver con la escritura del libro, ¿no? Estuve leyendo completo porque por ahí me quedé en una disyuntiva cuando leo el capítulo 1. Pablo hace la salutación como que él es el escritor del libro, pero en el capítulo 16, el versículo 22, Tercio aclara que él es el escritor del libro, de la epístola, ¿no? Exacto. Sí. Es como que Pablo le dicta. Exactamente. Porque tenía Tercio, problema a la vista, acuérdese. Exactamente. Es bastante interesante también que el mismo libro se va contestando algunas preguntas, por ejemplo, ¿dónde estaba el autor? 16.1 de Romanos dice en la salutación a Febe, nombra un puerto muy interesante que era Cencrea, y bueno, buscándolo justamente en el atlas que usted nos pasó, encuentro que Cencrea era el puerto de
de Corinto. Entonces, es un Exactamente. libro un libro muy completo, verdaderamente la columna vertebral del Evangelio. Exacto. Así que, no sé qué les parece, si quieren continuar con nosotros como instituto, yo creo que vamos a hacer el libro romano, por lo menos unas 10 o 12 clases también. ¿M? Así que eso. Alguien más tenía que exponer, por favor, perdónenme, le ofrezco perdón a aquellos Mi que... hermano. Mi hermana Catarina, ¿sí? Sí. Usted, por favor, adelante, adelante, adelante. La santana. Ya bien, bueno. Yo fui una de las que estuvo en la clase de romanos, pero escondida, porque yo no Ah, usted estuvo con estaba. su papá, sí. Mi papá estaba en la clase. Se Yo acuerda por estaba lo con- menos, ya. sí, sí, me acuerdo. Ya, ya. Entonces a mí me correspondió los contextos antes y después, Dele, ya, por favor, del dele. capítulo 5. Bueno, los versos anteriores del capítulo 5 empieza desde el 13, la promesa realizada mediante la fe, y la palabra se enfoca en la fe de Abraham, donde Dios le hizo promesas a él y a su descendencia, promesas que Abraham creyó, promesas que no se pueden recibir guardando la ley, sino a través de la fe. ¿Ya? Y los versos después de esa palabra viene del verso 12 hasta Mm, el 21, Adán y Cristo, y ahí compara la obra de Adán con la obra de Cristo para mostrar cómo el pecado y la muerte llegaron al mundo y cómo mm. Dios abrió un camino para escapar de ellos. Eso, mi hermano Alejandro. Excelente, excelente, muy bien. Aplaudimos también a nuestra hermana Catalina. Bien. Pregunta. El liberalismo teológico, ¿cierto? Ahí me estoy metiendo en otro pastel aquí. El liberalismo teológico de principio de siglo, ¿ya? Con Bonhoeffer a la cabeza, si mal no recuerdo, un alemán, porque Kant se sale del liberalismo teológico, dice que, y hoy día tenemos muchos exponentes. Ayer, la semana, estuve discutiendo ahí en redes sociales con un muchacho que tiene tantos adeptos. Él dice que el capítulo 1 al 11 de Génesis no son literales. ¿Saben ustedes el problema que nos metemos si nosotros creemos, como creyentes, si creemos que Génesis del capítulo 1 al 11 no son literales? ¿No podríamos entonces interpretar el capítulo 5 de los versos 12 al 21, por hermana Catalina? ¿De dónde Pablo sacó esa idea? ¿De dónde sacó la idea del Adán, del primer Adán y del segundo Adán? ¿Se da cuenta? Entonces se nos cae la teología, pues. Se nos cae el pecado, se nos cae Cristo, se nos cae la gracia, se nos cae todo, pues. Entonces yo le decía a este muchacho, ¿cómo tú puedes decir que Génesis 1 al 11 no son literales? ¿Dónde dejáis el pecado? ¿Dónde dejáis la gracia? ¿Dónde dejáis el inicio del Evangelio? ¿Dónde dejáis Génesis 3:15, que es el protoevangelio? No supo qué responderme. Son muchachos que escuchan, que son progresistas. Si nuestra iglesia está llena de muchachos progresistas, cuidado con eso los pastores. Bien, gracias hermana Catalina. ¿Alguien más, por favor, que tenía que exponer? Sí, yo sé que alguien más. Sí, pastor, yo. Pastor Jorge, sí, usted. Por favor, adelante. Les saludo en el nombre del Señor Amén. y a mí me corresponde, la pregunta era Romanos 5:11, ¿cierto? ¿Y qué es la reconciliación y cómo la obtuvimos? ¿Ya? Voy a hacer una definición de reconciliación generalizada, dice la restauración de la relación entre dos partes que estaban en desacuerdo o en enemistad. Saqué del texto 11 tres palabras: recibimos, reconciliación y gloriarse, para poder entenderlo en el idioma que fue escrito. Dice que recibimos es aoristo activo indicativo, que está indicando algo en tiempo, ya en el tiempo, y reconciliación es un sustantivo acusativo que es intercambiar algo, ¿ya? Y Dios, ¿qué es lo que intercambió? El pecado de nosotros por la justicia de Él, ¿ya? Así es, Y amén. gloriarse es en verbo presente, que gloriarse sin malinterpretarse, porque es alegrarse, estar siempre contento por lo que Cristo hizo, ¿ya?
Entonces, para ver lo de la enemistad y podamos ver por qué tuvimos que ser reconciliados, la condición del hombre, que el mismo libro, todos los textos están ahí en el mismo libro, en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron estábamos destituidos de la gloria de Dios, y en Romanos 1:18 dice que la ira de Dios viene a rebelarse contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos con su maldad que obstruye la verdad. Y hay muchos otros que dicen que nosotros estábamos muy mal delante de Dios, re mal por así decirlo, y por ende necesitamos ser reconciliados con Dios, ¿ya? Y para eso, Romanos 5:1 dice que Él nos justificó mediante la fe que tenemos, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, por el cual tenemos paz con Dios, paz que viene a través de ser reconciliados con nuestro Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Y Romanos 5:8 dice que Él mostró su amor, que en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo obtuvimos la reconciliación? Hay muchos, ahí mismo, ya no tuve que ir. Hay muchos otros textos en otros libros que nos dicen, ¿cierto? El pastor, no recuerdo el nombre, nombró Efesios, Colosenses, pero solo ahí en Romano encontramos el 3:22, dice, mediante la justificación que es por la fe en Cristo Jesús. Más claro imposible. Pero en el tiempo presente, dice, ha ofrecido Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez es el que justifica a los que tienen la fe en Jesús. Romanos 3:26. Y por último, otro texto que complementa lo que ya dije, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Romanos 4:25, que está antes, también lo dice. Entonces, finalmente entiendo yo que es Dios quien ha provisto el medio, como siempre. Ya es Él el que nos ha buscado. Ya es Él el que nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él. Él proveyó el medio para reconciliarnos con Él a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, llevando consigo nuestros pecados y así presentarnos justos ante el Padre. Por último, podemos tener certeza de que nuestra relación con Dios ha sido restaurada y así experimentar su amor y gracia y misericordia en nuestras vidas cada día. El justo por la fe vivirá. Mira, amén. Amén, amén. Muchas gracias. Un aplauso ahí por nuestro pastor Jorge, ¿cierto? Un muy buen trabajo. ¿Alguien más se me queda en el tintero? Perdonen que mi agenda se me quedó en mi oficina. ¿No? ¿No? ¿Están todos? ¿O alguien más? Pastor, lo Pastor último, Jorge. decir que todo el libro de todo el capítulo 11 prácticamente nos dice de los beneficios que obtuvimos, que tenemos, que son muchos, ahí está casi todos los versículos rayados, porque en cada uno hay beneficio o consecuencia de haber nosotros sido reconciliados y justificados a través de Jesucristo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Me alegra escucharles. Mire, nos pasamos ya llevamos casi 25 minutos que nos pasamos en la clase, pero han sido ricos, han sido exquisitos. De bendición, de bendición. Han sido muy ricos, así que los felicito a cada uno de ustedes, los que hicieron el trabajo. Yo no sé qué más se me queda, perdonen. No. ¿Nadie más? ¿Estaríamos todos? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, para el próximo martes, me están quedando como 2 o 3 más que no han hecho ningún trabajo, así que apróntense para el trabajo que les vamos a pedir. En realidad el trabajo es para todos, pero quienes los van a exponer son 3 o 4. Les voy a pedir que hagan un sermón expositivo, ¿ya? Así como hablo un poquito de la idea exegética, la idea predicable. Les voy a mandar un bosquejo en blanco para que usted vaya redactando. ¿Le parece? Amados hermanos, así que ya los comprometo para el segundo, perdón, cuando terminemos el curso romano, perdón, de predicaciones positivas, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser el examen final de predicaciones positivas? Ya, vamos a dividir la clase en 3 y cada expositor que yo le voy a designar va a predicar durante 10 minutos, ¿cierto? Nos va a predicar durante 10 minutos. Ahí voy a pedirle mucha sabiduría al Señor para que 3 de ustedes nos prediquen durante 10 minutos. Sé que es difícil, 10 minutos, ¿ya?
pero hagamos el esfuerzo, ¿ya? ¿Le parece? Eso. Y ya, si usted se siente con la necesidad de estudiar romano, vaya inscribiéndose al curso de romano que queremos realizar después de estas clases. Eso. ¿Alguna pregunta, alguna comentario? Si no, ya vamos apagando los computadores. Mana Marta, por favor. Mana Marta. Sí, fue que le escribí un mensaje que no se olvide de leerlo luego que termine la clase y me contesta, ¿ok? Ok. Bien. Y que, Dígame, mamá, dígame. ajá, y que estaba buscando la palabra diatriba. ¿Saben qué significa? ¿Ya? ¿Qué significa? Wow, tiene varias definiciones. Entre ellas, no me gusta mucho, ¿verdad? Entre ellas habla de una queja extensa y unilateral, algo que muchos profetas del Antiguo Testamento expresaron en nombre de Dios. Hay otra palabra que habla aquí que es una crítica amarga que a menudo señala lo mal que están las cosas y culpa a través del discurso hablado. Muy bien, pues muchas gracias. Hermano Lizama, yo creo que la palabra que usted dijo es mayéutica. Sí, lo que pasa es que me champoné ahí, ¿ya? Caí en pecado ahí, caí en pecado. El pastor Jorge levantó la mano. Ya, pastor Jorge, por favor. Sí, hermano, el pastor Jorge, ya. Quiero preguntar la tarea del próximo martes del sermón. ¿Todo lo hacemos y 3 van a exponerla, no? Sí. ¿Como siempre o no? Ya. Como siempre, sí. Gracias. Lo que están faltando. Pero ahí yo les voy a dar el bosquejo y el texto usted ahí lo desarrolla. Mañana les mando esa tarea, ¿ya? Hermana Julia, por favor, adelante. Buenas noches. Quería preguntarle si usted recibió los trabajos que le envié a No se oye. Sí. Mire, todos los trabajos que ustedes enviaron, ya los tengo en una carpetita. Aunque usted no lo crea, me los he leído todos. ¿Qué evaluamos nosotros en este instituto? 2 cosas. La asistencia y la responsabilidad. A mí no me interesa que usted se saque un 7. A mí me interesa que usted sea responsable. Ahora, hay como 3 hermanos y hermanas que no han podido estar presentes por un tema tecnológico. Pero ellos, yo termino la clase y ya tengo como obligación, más que obligación, una necesidad de subir el video a nuestro canal de YouTube y los hermanos ven en la clase, porque para ellos es más fácil que estar conectados 1 hora y media por un tema de conectividad. Y hacen las tareas, hacen los ejercicios, y eso también me llamó mucho la atención. Si bien es cierto, no están aquí, pero están esperando el video que yo voy a tener que subir un ratito más. Eso. Hermana Julia, sí, yo recibo todos los trabajos, recibí el suyo también, así que muchas gracias. Están todos Gracias, okay. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si no, yo sigo aquí descansando en la apacible cabaña acá en cerquita de la playa. No lo diga, por favor. Que nosotros, usted sabe que estamos bajo un temporal. Bueno, ya entré en la carne de nuevo, ya. Oremos entonces al Señor. Señor. A mí me cuesta la tecnología, no puedo entrar a la página de logos, no sé cómo digo. Logos. Pero yo sí ya entiendo, hermano, lo que usted estaba diciendo, de que cuando alguien está exponiendo lo que usted se va a leer en el versículo, el texto, y empiezan a contarle su vida, y a uno ya siente rara las explicaciones, o sea, como que uno no estuviera aprendiendo, pero sí está uno asimilando, hermano, el conocimiento, y uno mira las debilidades, ¿verdad?, que no aplican como debe ser la prédica. Hermanos amados, sí, lo que dice nuestro hermano Mario tiene mucha razón, pero yo les voy a pedir un favor.
más que un favor, es una sugerencia, no es un consejo porque usted no me lo está pidiendo. Porque el peor consejo es el que a uno no le piden. Sí, una sugerencia. Usted está aprendiendo una herramienta que no es nueva. Lo vimos en la primera clase que los mensajes positivos están desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted está aprendiendo herramientas de cómo interpretar, de cómo hacer un exégesis. Tal vez hay algunos que ya se olvidaron y recordaron, otros que no la vieron nunca, otros que dijeron, no, esto yo lo sé. Hay 3 grupos aquí respecto a lo que estamos haciendo. Pero siempre mantenga la humildad. Por favor, siempre mantenga la humildad. No vaya donde su pastor le diga, no, pues, pastor, usted no habló del griego, pues. Usted, mire, la palabra aquí en el griego dice tal cosa y usted dijo, se mandó una champonada, pues, pastor. No haga eso. No. Ora al Señor. Y cuando sea necesario, usted hable ahí con su pastor, dígame, ¿sabe, pastor? Mire, en una oportunidad usted dijo esto y no, la verdad que la Biblia dice esto otro, pero hágalo con palabras adecuadas, el día adecuado y la hora adecuada, porque las quejas son buenas, pero deben tener estos 3 ingredientes. ¿Okay? Mira, hermano, que yo en la iglesia yo no hago preguntas y no comento nada, yo estoy a un lado, porque antes lo hacía, nunca lo he hecho de mala intención, sino yo tenía dudas y preguntaba y se enojan, entonces yo no pregunto nada, hermano, yo en este grupo es donde yo me expreso y tengo relación así con los hermanos, yo no hablo nada, hermano, yo como digo, esto es personal, lo que me interesa es mi familia, mi esposa, mis hijos. Amén. Y Amén. las personas, no sé, cada quien va a entregar cuentas con Dios, yo no me meto en nada, yo estoy afuera de todo. Ok, bien, hermanos amados. Hermano Guillermo, antes de despedirnos, yo me acuerdo cuando recién ingresé al instituto, yo conté una experiencia con un pastor que yo visité una iglesia. Y bueno, la bendición fueron que predicamos 2 pastores, pero el tema pasa porque el pastor era una iglesia, la iglesia de Dios, que es de corte pentecostal, y el pastor en el púlpito dijo, hermanos, dijo, todo aquel que ha sido bautizado en el Espíritu, su deber es hablar en lengua. A mí me cayó como balde de agua fría. Terminó de predicar, terminó el culto, y me le acerqué al pastor. Le dije, pastor, quiero conversar con usted. Es que usted se acuerda de lo que conversé la anécdota. Es una anécdota en el fondo, y como está hablando el hermano Guillermo de la humildad. Y yo le dije, pastor, mire, ¿sabe qué? La verdad es que usted cometió un error doctrinal desde el púlpito. Me dijo, ¿pero cómo? Sí, le dije yo. Porque yo la verdad, bueno, les comento, yo soy bautista, pero siempre ando con la camiseta de Cristo, yo me saco la denominación cuando me toca predicar. Y yo le dije, usted sabe que yo de la denominación que pertenezco, yo llevo más o menos, le dije, como 7, 8 años en el pastorado y nunca he hablado en lengua. Y eso no significa, le dije, que yo no tenga el Espíritu Santo. Si la Biblia a mí me dice que yo soy sellado con el Espíritu, y me da la sabiduría, y bueno, empezamos a conversar. Y el fondo de esto es que el pastor se enojó y no me invitó nunca más a su iglesia. Porque yo le había dicho que él había cometido un error doctrinal. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que muchas veces hay hermanos, hay pastores que aunque uno se los diga con mucha sutileza, se enojan porque se las creen sabérselas todas. Entonces, por eso que es importante lo que dice nuestro hermano Alejandro, o sea, aprender estas cosas son primordiales, porque a veces, sin querer, queriendo, como decía el chavo, se cometen muchos errores. Y uno los escucha a veces del púlpito y no llega a cómo podérselos decir. Bueno, entre pastores a veces existe cierta confianza que no podemos decir las cosas. Pero cuando un hermano le quiere decir algo a un pastor es complicado.
A veces es mejor guardar silencio y, como decía recién nuestro hermano Alejandro, pedirle a Dios que en algún momento, ¿no es cierto?, de su vida pastoral, el Señor le dé la sabiduría y le muestre que está equivocado. Amén. Eso sería como un comentario y una Bien. anécdota que a mí me pasó hace muchos años atrás. Bien, muchas Era, gracias, Pastor José Miguel. era Bien, hermano amados Alejandro, hermanos. Hermano Mario, por yo en favor. la iglesia, yo le pido a Dios, ¿verdad? De que, porque Dios es el que lo saca a uno de una mala enseñanza. Y yo le pido por mi pastor y que Dios los ilumine, porque yo deseo de todo corazón que Dios los ilumine. Y se ha visto un cambio a veces en la doctrina, él ha aplicado diferente, ya se va pegando más a la Biblia, pero es Dios el que hace eso, hermano, porque uno Amén. no puede hacer nada. Antes tenía el concepto que dicen esa misión, de que no hay que darle las perlas a los coches, dice, y así cortan a cualquiera, no es que no hay que darle las perlas a los coches, dice. Entonces yo cuando hablaba con el pastor era porque yo tenía un cargo en la iglesia, era diácono. Y ahorita ya no tengo cargo, yo siento que sería una falta de respeto dar una opinión, mejor no tengo un cargo, no puedo opinar nada, yo estoy afuera ahorita de todo. Amén. Gracias, hermano Mario. Bien, oremos al Señor para que nos vayamos a descansar, ¿les parece? Sí. Saludamos no había visto al hermano Marco, Pastor Marco, ¿cierto? Gracias por estar con nosotros, hermano Isaac, ¿cómo está usted? Vamos a orar al Señor, ¿les parece? Y vamos a terminar. Acompáñeme, ¿cierto?, en esta oración, por favor, se los pido. Señor, queremos darte las gracias ya, al finalizar esta clase, Señor. Ha sido muy bueno, ha sido positivo, Señor, lo que tú has hecho con nosotros. Hemos avanzado un peldaño más en esta forma tan particular, Señor, que es la predicación expositiva, que es el estudio, Señor, responsable de las Escrituras. Señor, quizás hay mucho tecnicismo que nuestros hermanos han escuchado. Quizás al principio de este curso era una aventura, quizás, Señor, era una necesidad que algunos tenían de recordar ciertas cosas, y quizás otros pensaron, vamos, aquí me van a enseñar acá en este instituto. Señor, yo te quiero dar las gracias por la humildad, por la disposición de aprender de mis hermanos. Muchas gracias por sus corazones tan sinceros, tan humildes, al exponer sus vivencias personales, Señor, que nos enriquecen a todos. Señor, quizás podríamos estar toda la noche conversando, Señor, pero queremos agradecerte este tiempo que hemos pasado en tu presencia, conversándonos, siendo instruidos por tu Espíritu, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. No nos vamos a cansar, mi Dios amado, de darte las gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Gracias por estas preciosas mujeres que están conectadas acá. Hermanas queridas, Señor, que te aman con todo el corazón. Gracias por estos siervos, Señor, que están conectados, Señor. Gracias porque han abierto sus corazones para ser instruidos por ti, Señor. Me habla muy bien de su ministerio, Señor. Gracias por mis hermanos que están conectados, Señor. Porque han abierto sus corazones, sus mentes, a ser instruidos por usted. Gracias por estos estudiantes, Padre, que tú nos has entregado. Y queremos, Señor, pedirte perdón si como instituto no hemos estado a la altura de lo que ellos han buscado en nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, cada día más a ser no tan solo mejores predicadores, sino que seamos mejores cristianos. Señor, algo especial tuviste en Enoc, te lo llevaste al cielo, un propósito divino tuyo, Señor. Pero si analizamos la vida de Enoc, Señor, él caminó contigo. Él caminó contigo, Señor. Enséñanos, Padre, a caminar contigo. Amén. Enséñanos a tener una intimidad, Señor, más profunda contigo, Señor. Amén. Redargúyenos, corrígenos, Señor. Si a veces nuestro camino es tan alejado de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a acercarnos cada día más a tu presencia. Acercarnos cada día más, Señor, a esa perfección que tú pides ahí en tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, hasta la hora de la noche.
En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracia y paz para Nos cada uno vemos, de cuídense ustedes. mucho. Y nos vemos, hermano Marcos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros, Pastor Marcos. Hermana Carla, gracias por estar con nosotros. Hermana María Angélica me escribió ahí, me dice, maestro, ¿quién escribió esta carta? Bueno, no la escribió Pablo. Pablo, como decía Pastor Samuel, me parece, Pastor Jorge, alguien por ahí nos dijo, Pablo le dictó esta carta, ¿ya? Eso. Dios le bendiga, Pastor Marcos. Muchas gracias por su saludo. De ahí de Guatemala, Pastor Marcos de Guatemala. De Guatemala. Wow, bienvenido a Estoy Guatemala. agradecido con ustedes. Es la primera vez que pude entrar por el tiempo, pero quedé impresionado. Muchas gracias. No, gracias a usted, gracias por su confianza, por estar con nosotros. Dios le bendiga. Guatemala. Gracias. Bien, un abrazo gigante para ustedes. Nos vemos la próxima clase, el próximo martes. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, hermano. Chao, cuídense. Un abrazo ahí a sus familias. Dios les bendiga. Chao, chao. Amén. Bye bye. Desde acá, de la costa de nuestro país, les mando un abrazo gigante. Chao, chao. Adiós. Chao. Disfrute. Ivy, me llama. Ya, mi amor, está bien. Bye.